Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo la celeste voz: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Nuevamente el coro. Este mensaje, aleluya, que dijo la celeste voz. Aleluya. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. La segunda estrofa: que del pecado vil arrepentíos ya, han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje que dijo la celeste voz: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es, mi hogar más bello es, que el valle ve eterno gozo y paz. Reinan por siempre en él. Allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. Es
este mensaje fiel oí que dijo la celeste voz: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Una vez más el coro. Este mensaje fiel que dijo la celeste voz: reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Miller Pérez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Ovaldo Tona. En este momento estoy aquí para darles un pequeño testimonio de cómo el Señor vino a iluminar mi vida. Yo crecí, me crié y toda mi familia, mi familia carnal, son 100% católicos. Me crié en una familia católica, creyendo en ídolos, en imágenes. Y así viví por mucho tiempo. Creo que hasta los 16, 17 años. Al principio me llevaban mis padres como costumbre, pues. Luego, ya cuando uno va poniéndose más grandecito, ya lo llevan a uno prácticamente obligado. Iba obligado para la iglesia. Después, cuando ya estaba más joven, ya entrando a la adolescencia, ya que empieza uno a rebelarse ante sus padres, digamos, me desvié y no volví a ir más. Prácticamente llevaba una vida alejada de Dios, digámoslo así. Pero llegó el momento en que decidí dar un paso más allá, decidí casarme. Mi esposa, ella ahorita es una creyente, por la gloria del Señor. Pero para ese entonces cuando yo la conocí, no, los dos estábamos, por decir, andábamos por nuestro camino, andábamos desviados al Señor. Sus padres sí eran cristianos y allí siempre había una palabra, algo. Cuando salíamos de viaje, ellos oraban por nosotros y esos pequeños detalles, esas cositas que salían allí, esos fueron haciendo un cambio que yo no lo veía, lógicamente, porque uno siempre es rebelde ante esas cosas. Entonces mi esposa un día llega y ya ella estaba asistiendo aquí, todavía no había tomado decisión por el Señor, pero ella estaba asistiendo y ella insistía en que la acompañara a los cultos, los domingos.
Bueno, y ella me insistía hasta que yo llegué y acepté. Bueno, acepté la invitación y vine y, por decirlo así, a mí me gustaba la forma como se hablaba del Señor. Era como una atracción, llamémoslo, una atracción. Mas yo no conocía nada de la palabra, porque en la religión católica no, por lo menos yo creo que a nadie, pues, porque por lo menos a mí nunca me dijeron tienes que leer la Biblia, tienes que saber este, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que el Señor te muestra allí en la Escritura, para que el Señor se revele. No, más bien, por decirlo así, nosotros teníamos, o yo tenía una visión de Dios, eh, un Dios crucificado, pues, que es la imagen normal que uno tiene allí en la Iglesia Católica. Un Dios crucificado, un Dios que se quedó allí clavado en esa cruz, un Dios muerto, llamémoslo así, un Dios histórico. No sé la forma o la palabra de cómo darle un significado a ese Dios que yo conocía, pues. Era un Dios atado de manos, pues, clavado allí en una cruz que, por decirlo, que se quedó allí cuando sabemos que Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Ahí hay una escritura que dice que si hoy escucharas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Bueno, eso lo viví yo en carne propia, ¿ves? Fue un 30 o un 31 de diciembre, aquí en una predicación, en un culto de fin de año. Este, pasaron, pasaron por el púlpito varios predicadores. Entre ellos estaba nuestro pastor. Y en esa predicación hubo algo que me tocó bastante, me tocó mucho, y era esa escritura casualmente. Si hoy escucharas mi voz, si hoy escucharas su voz, no endurezcas vuestro corazón. Bueno, así pasaron unos días, llegó el siguiente culto. Recuerdo fue un 5 de enero del 2020. Del 2020, sí, 5 de enero del 2020. Estábamos aquí y llamaron a mi esposa por un testimonio y me invitan a mí para pasar al altar. Yo todavía no había tomado una decisión por el Señor ni nada. Y, y estaba allí con, con ganas de tomar la decisión, pero con algo que me decía que no la tomara. Esa duda que, digamos, que el enemigo le pone a uno. Bueno, y entonces mi esposa da su testimonio y nuestro pastor llega y me pregunta a mí si él puede decir algo que yo le había contado a él, y yo le digo que sí. Era que yo estaba ya a punto, pues, o sea, que me faltaba algo, me faltaba un paso para tomar una decisión por el Señor. Bueno, y él pide a la congregación para que oren por mí, para que yo tome la mejor decisión y, y que el Señor haga algo por mí, pues. Ahí ocurrió algo
Digamos que si me preguntan ahorita, no sé qué pasó. Hubo algo más fuerte que yo, algo que me decía que tenía que hacerlo, hazlo, hazlo, hazlo. Y ese fue el momento cuando yo le dije a mi pastor, si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Fueron mis palabras. La decisión es ya, es ahora. En ese momento tomé decisión por el Señor, para gloria de Él. Ese fue el mejor momento, digamos, o la mejor decisión que yo he podido tomar. Este, Tomé decisión por el Señor. A la semana siguiente me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo y, y desde allí en adelante he estado caminando, digamos, transitando este camino, por decirlo, este camino que para muchos tal vez puedan decir que es fácil, pero realmente no es fácil. No es fácil, hay muchas luchas, hay muchas pruebas, hay muchas confrontaciones, muchas decisiones que uno tiene que tomar. Pero tenemos esa fortaleza, sabemos que nuestro Señor Jesucristo está allí para apoyarnos, para levantarnos, para guiarnos, para, para consolarnos en tiempos de angustia. También podemos dar testimonio de las promesas que Él ha cumplido, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo menos yo puedo decirle ahorita, yo era una persona vulgar, de, vulgar de boca, digamos, es lo que llamamos uno boca sucia, que decía de 100 palabras, 80 eran una vulgaridad y 20 eran palabras sanas. Así era yo. Después que me entregué al Señor, no decirle que de la noche a la mañana se me quitaron. No. Fue algo poco a poco, pero siempre pidiéndole al Señor que cambiara eso, en mí, que cambiara esa forma de hablar en mí. Y yo me doy cuenta por las personas que trabajan conmigo, ¿ves? Cómo Dios ha cambiado ahorita en 2 años y medio, ha cambiado mi forma de hablar, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de actuar. Él ha cambiado muchas cosas en mí que yo no las hubiese cambiado solo. Lo que hacemos es confiar en el Señor, que Él hará la obra y, y así Él va perfeccionando esa obra, la va perfeccionando y sabemos que en algún momento estaremos ya dando frutos, pues, como dice su palabra, que por sus frutos los conoceréis. Bueno, eso es el camino en Cristo, el camino hacia donde el llamarse cristiano es eso, representar aquí en esta tierra lo que Cristo fue cuando estuvo aquí con nosotros. Eso es es el fin de llamarse cristiano. No llamarse cristiano de boca, de palabra, sino en hechos, en realidades, en verdades. No solamente el caminar, el hacer buenas obras, sino el ver que el amor de Cristo está en nosotros. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes que nos escuchan, ya sean hermanos, amigos, cualquiera que nos escuche.
este testimonio pueda ayudarte en algo. Que así como yo escuché esas palabras, de que si hoy escucharas su voz, no endurezca tu corazón. Si tú escuchas la palabra de Dios, no la rechaces, óyela, atesórala. Son palabras que son vida, que te darán vida más allá de la muerte. Porque la muerte solamente es un episodio aquí en lo natural. Sabemos que más allá hay una vida eterna con Cristo Jesús. Bueno, si te sirve de algo este testimonio, atesóralo y no dudes en dar ese paso por el Señor. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje La Palabra Escrita. Gloria al Señor. Gracias al Señor una vez más que nos da la oportunidad para llevar nuevamente la palabra del Señor, esa palabra escrita, esa palabra eterna, que nunca cae en tierra, sino que hace aquello para cual Dios envía su palabra. Y vemos desde el principio cómo el Señor habló y su palabra pudieron pasar mucho tiempo, quizás uno no sabe, ¿verdad?, qué tiempo cuando el Señor habló se ejecutaron las cosas después que Él habló. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero sí sabemos que todo lo que existe, todo lo que vemos, fue por la palabra de Dios. Y queremos pues hablar sobre un poquito sobre esa palabra escrita, y podemos leer en el libro de San Juan, el capítulo 1, para que veamos entonces una base escritural, tomando esta base escritural para que nosotros veamos esa palabra hecha manifiesta aquí en la tierra, esa palabra hecha carne, esa palabra que habló y nunca, ¿verdad?, se le llevó el viento, sino que hizo aquello para lo cual Dios, en su propósito eterno, habló, y Él mismo vindicó su palabra para que nosotros veamos hoy entonces que es un Dios en el cual podemos confiar, es un Dios en que se merece que le obedezcamos, porque su misericordia es tan grande que cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, eran sus hijos que estaban allí, porque él llegaba en la hora de la tarde y hablaba con Adán, con su hijo Adán, con su hija Eva, y llegó un momento pues en que eso fue roto, ese compañerismo, con el pecado que, ¿verdad?, se ejecutó allá en el huerto del Edén. Pero le damos gracias a Dios que por la revelación que Dios ha dado, sabemos cuál fue el propósito por el cual Dios permitió, ¿verdad?, que sus hijos cayeran, pero también Él tenía un remedio para ese pecado, porque como Dios, conociendo todas las cosas, Él sabía que su parejita iba a caer en pecado, pero también Él dio el remedio, porque antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que él, su hijo fue, ¿verdad?, inmolado, crucificado, para que nosotros entonces volviéramos otra vez a la condición original que ellos tenían antes de haber pecado. Y por eso es que la Biblia, creo que en el libro de Joel, dice: yo restauraré. Entonces, cuando él habla de restaurar, era porque algo se había caído y él levantó nuevamente a sus hijos, hoy para que originalmente pues supiéramos tantas cosas que acontecieron en el pasado, en las edades pasadas, que verdaderamente muchos no conocen, pero
si hubo un desliz en la doctrina allá en el Concilio de Nicea, eso fue en Roma, creo que fue a los 350 años después de la muerte del último apóstol. Bueno, eso podemos recorrer un poquito, ¿verdad? Cuando comencemos, pues nos abrirá sentido para que entendamos y veamos esa palabra vindicada de Dios, que es eterna, y cuando Él habla, no es como nosotros que podemos hablar y se nos olvida, o por qué motivo no podemos cumplir, pero Dios no. Él dice que Él envía su palabra, ¿verdad? Y hace aquello para lo cual Él la envía. Y eso es lo que vamos a jugar un poquito aquí, a mirar por la Escritura, ese Dios eterno como habla y las cosas llegan a suceder. Entonces leemos en el capítulo 1 del libro de San Juan y dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Abra su sentido, ¿verdad? Pídale al Señor que usted pueda entender a través de el mismo Espíritu Santo que lo puede enseñar a usted y puede poner las palabras correctas en nuestros labios para que entonces podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Y dice así la palabra del Señor en Juan el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, sigue diciendo en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces, fíjate lo que dice ahí, ¿no? En el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigamos en el verso 7, pues estamos leyendo, ¿verdad? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién vino para que diese testimonio? Juan. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan no era la luz era Cristo, pero él vino, ¿no?, para dar testimonio de esa luz que verdaderamente alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Da, ¿verdad?, un poquito que pensar que el gran creador que hizo los cielos y la tierra, el sol, la luna, los astros, todo lo que usted ve y no ve, lo hizo él y para él. Entonces, aquí, ¿verdad?, nos está hablando de que el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. Otra escritura para que veamos que Dios tiene un nombre, ¿verdad? Y no son tres dioses, sino es uno. Entonces volvemos a repetir el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es a los que creen en su nombre. Por eso vamos a ser enfáticos en esto,
porque cuando estamos hablando, ¿verdad?, del nombre de Dios, está hablando que el mundo fue hecho porque el mundo no le conoció, y usted sabe que eso fue allí en Israel cuando él llegó, ¿verdad? Había una promesa, y Juan dijo, viene uno detrás de mí, o después de mí, que yo no soy digno de inclinarme y amarrar la cola de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso fue que Pablo les preguntó a aquellos hermanos y les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Verdad? Porque usted sabe que ellos, 380 se fueron y seguramente creyeron que ellos habían recibido el Espíritu Santo por fe. Pero resulta que tenía que haber una experiencia, un hecho en su vida de cambio de vida, porque eso es lo que vemos, que los apóstoles no actuaron de la misma forma, ¿verdad?, después que recibieron el Espíritu Santo, antes de conocerlo. Y usted pues va a los libros de los Hechos y se da de cuenta por lo que ellos hablaban, que no fueron iguales después que recibieron el Espíritu Santo a lo que ellos hacían antes. Entonces, seguimos leyendo. El verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá hay algo profundo, mi hermano, porque dice que si no somos engendrados de carne y sangre, estaba diciendo que no vinimos por el sexo, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque cuando el Señor habla, ¿verdad?, de los 3 pasos del cristiano, ¿verdad?, de santificación, justificación y recibir el Espíritu Santo, quiere decir entonces que hay un engendro sobrenatural en el cual nosotros tenemos que llegar a esa condición de ser engendrados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, la Biblia dice que estábamos en Él. Y como la Biblia, pues, es un libro que fue escrito, ¿verdad?, por hombres inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo Dios, ¿verdad?, dándole la inspiración a ellos. Entonces, aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quiere decir que Dios engendra, ¿verdad? Recuerde, las cosas naturales tipifican las espirituales. Porque si aquí está diciendo, ¿verdad?, que son engendrados por Dios, quiere decir que Dios engendra hijos también a través de su espíritu. Porque cuando vemos el cambio que hay en un hombre y en una mujer, cuando reciben el bautismo en el alma, el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es otro misterio que estaba, ¿verdad?, velado en la Biblia. Y es que el hombre puede recibir el Espíritu Santo en la carne, lo puede recibir en el espíritu y lo puede recibir en el alma. Entonces, por eso usted ve que un hombre con una enseñanza falsa y con una unción verdadera en su carne o en su espíritu puede profetizar, ¿verdad? Pero la enseñanza es falsa. O sea, el hombre es falso en su enseñanza, pero sin embargo puede venir la unción del Espíritu y él puede profetizar, puede hablar en lenguas y puede interpretar. Entonces, no es señal de que el hombre tenga verdaderamente el Espíritu Santo en el alma.
porque cuando la reciben el alma ese es un sello, ¿verdad? Entonces nosotros estamos sellados hasta el día de nuestra redención para que estos cuerpos sean redimidos, ¿verdad? Perdón, redimidos ya somos, para que sea vamos a decir, la resurrección y la transformación en ese hombre, en esa mujer, porque esos están sellados como una propiedad privada de Dios. Ahora es profundo, hermano, pero estamos hablando de realidades porque nosotros vemos por las Escrituras como profetas falsos, ¿verdad? Dijeron verdades, pero la dijeron a medias. Entonces, cuando un verdadero hombre, ¿verdad?, de Dios, vamos a decir un profeta, que es el que Dios envía aquí en la tierra, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, vamos a seguir leyendo porque a medida que vamos avanzando, pues vamos viendo parte de lo que le estamos hablando. Ok, entonces sigue diciendo, ¿verdad? El verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿en dónde estaban esos hombres, esos patriarcas que morían antes del sacrificio perfecto? Estaban en un sitio llamado paraíso, ¿verdad? Y ellos estaban ahí como presos, porque el libro de Isaías dice: a sus presos nunca le abrió la cárcel. ¿Quién no le abrió la cárcel? Bueno, él tenía la llave, el diablo tenía la llave de la muerte y del infierno. Pero el Señor se las arrebató y se las quitó. ¿Y qué hizo él? Les abrió la reja a todos esos que estaban allí, ¿verdad? Esos patriarcas estaban allí en el paraíso esperando el sacrificio perfecto para salir de allí. Y el Señor llegó, ¿verdad?, después de resucitar, a ver, siguió su ministerio allá, cuando fue al infierno, y le testificó a los que estaban allí que Noé había predicado sobre él, y ellos no le creyeron, y por eso estaban ahí en el infierno. Pero dice la Biblia: subiendo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, para que Jehová habite en medio de ellos. ¿En medio de quién? De los dones, porque Dios habla a través de los dones aquí en la tierra hoy a hombres y mujeres. Vamos a seguir avanzando y después hablamos un poquito sobre eso. A Dios nadie le vio jamás, dice el verso 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a volverlo a leer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A quién le dio a conocer? A ese gran Dios todopoderoso, que es un espíritu, y usted no lo puede ver con estos ojos, ni yo tampoco, sino que Él se veló en una carne llamada Jesús, ¿verdad? Por eso fue que aquel ángel le dijo a María que lo que tenía en su vientre era el Hijo de Dios. Por eso ustedes ven que este es un misterio y muchos no lo entienden, y entonces dicen que Dios es uno, que Jesús, que el Espíritu Santo es uno, el Padre es otro y el Hijo es otro. No, es el mismo. Es como que sí, ¿verdad? Vamos a poner algo terrenal aquí para dar una explicación para que podamos entenderlo. Eso es como, vamos a decir, un actor de cine. Puede hacer el papel hoy en la mañana de mendigo, y en la tarde o mañana puede hacer papel de multimillonario, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos hablando, ¿verdad?,
de algo sobrenatural, donde Dios tomó aquel cuerpo, ¿verdad?, para que la gente lo conociera aquí en la tierra y anduvieran con él aquí en la tierra y supieran que ese no era ningún ser, vamos a decir, humano, sino que había sido engendrado por el Espíritu de Dios. Y el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? ¿Por qué le preguntaban quién era? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, le dijo Juan. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero no se llamaba Juan. Pero aquí estamos viendo, lo que estamos viendo, mi hermano y amigo, es como la palabra escrita se cumple. Y Juan fue a las escrituras. Él estaba identificado por las escrituras, que era la voz que clamaba en el desierto. Por eso estamos hablando de la palabra escrita. ¿Verdad que sí? Porque cuando usted toma la palabra escrita, está tomando, ¿verdad?, nada más y nada menos que en la inconmovible palabra de Dios, que no puede caer en tierra, sino que Él se la vindica a sus hijos para que sepan, ¿verdad?, que el que está hablando no es ningún ser humano, sino que es Dios. Ejemplo, si la Biblia dice, yo soy Jehová, tu sanador, Él tiene que vindicar, ¿verdad?, con su poder, que lo que está escrito, que Él puede hacer, Él lo hace. Y aquí está uno parado, pues, que le dieron test infarto, y el médico dijo que yo iba a morir si no me operaba. Y entonces, ¿qué pasó? Pues Dios vindicó en su palabra, en este cuerpo, de que sí Él es nuestro sanador. Eso es lo que quiere decir la palabra indicar, ¿verdad?, que Él defiende su palabra y le cierra la boca a los incrédulos y al diablo y a los impíos, al que quiera negar lo que la Biblia dice. Él la vindica para que usted y yo, ¿verdad?, creamos que lo que está escrito es la palabra de Dios. Pero esa palabra, estamos hablando que un día se hizo carne. Ustedes recuerdan allá en Apocalipsis, cuando Él habla y dice, ¿verdad?, en su muslo iba escrito, tenía un nombre escrito, el verbo de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios. ¿Quién era ese que iba montado en ese caballo? El único Dios que hay, que sencillamente se vistió de carne para que usted y yo lo conociéramos, porque aquí acabamos de ver ahorita que el unigénito le dio a conocer, para que usted supiera, ¿verdad?, quién es Dios. Entonces, esa palabra, ¿verdad?, que se volvió carne, esa palabra, usted y yo, ¿verdad?, tenemos que respetar lo que dice la Biblia, porque esa palabra, ¿verdad?, está escrita, pero esa palabra un día se volvió carne y hizo todo lo que estaba escrito. Esa palabra, ese ser que se volvió carne, que es el mismo Dios, Jesús, Él no se salió fuera de la palabra. Por eso, cuando aquellos 3 ataques del diablo le llegaron, sencillamente Él le dijo, escrito está. Porque el diablo le estaba presentando la palabra al autor de la palabra. Y el diablo se la quiso acomodar donde no tenía que hacerlo. O sea, ese no era el momento
porque ya era, ¿verdad?, una tentación de que él se tirara de arriba y dice que sus ángeles le mandará cerca de ti, que no, tu pie no topes en tierra. Dios no puede ser tentado y él era Dios. Entonces seguimos. Y el verso 19 dice, el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta. Entonces él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjese usted, aquí, por eso es que los hombres que Dios, ¿verdad?, los indica con su palabra, ellos van a la palabra. Ellos no van de sí mismos a decir nada de ellos mismos, sino del autor de la palabra. Entonces, ¿qué decía la palabra de Juan? Que él era la voz que clamó en el desierto, y después la escritura que dijo, yo no soy Juan, yo no soy esto, no soy aquello, yo soy la voz que clama en el desierto. Hermano, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra escrita, si usted es capaz de creer esa palabra escrita y llena los requisitos que Dios exige, usted recibe una respuesta de Dios. Entonces, el verso 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjese usted, andaba allí entre ellos, pero no había sido identificado por Juan, porque la señal era que cuando él aparecía, ¿verdad?, el Espíritu Santo se iba a posar sobre él, ¿verdad?, como en forma de paloma. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente que Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces había una señal, estaba entre ellos, pero Juan no lo conocía porque todavía la señal no había llegado. Pero cuando él vio eso, ¿verdad?, la señal que era, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma de paloma. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiere decir que Dios se vistió de carne, porque la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Entonces quiere decir que los hijos no estaban vestidos de carne, sino que participaron. Vamos a hablar un poquito de esto porque dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, cuando Dios hizo a Adán, ¿verdad?, lo hizo un espíritu a la imagen de Él. Y Él le dio aliento de vida eterna a Él. Porque Dios lo hizo y le dio vida eterna. Pero ese era un espíritu, vamos a decir una teofanía, no tenía cuerpo, pero entonces Él vino y hizo otro hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, porque Él necesitaba un hombre que tuviera mano para arar la tierra, para que se alimentara. Entonces allí fue,
¿verdad? Donde ese hombre tenía a Eva por dentro. Y Dios le hizo, como decía, vamos a decir, como lo durmió, le metió una anestesia y sacó a a Eva de la costilla de Adán. Entonces, ella fue la que cayó en pecado. Ella fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Adán sencillamente llevó la culpa de ella. Porque la amaba, ¿verdad? Era parte de él. Ahora, aquí hay una enseñanza espiritual muy profunda. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que llevar la culpa suya y la mía? ¿Por qué Él se vistió de carne para derramar su sangre por usted y por mí? Pues ¿sabe por qué? Porque nosotros estábamos en Él. Y Él dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Entonces, ¿cómo es eso que estábamos en Él? Creo que Romanos 8 dice, ¿verdad? No hay condenación, no hay culpa para los que están en Cristo Jesús. Y hay otra palabra, ¿verdad?, que podemos indicarla también, que dice, ¿verdad?, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermano, esto es muy profundo y son cosas que solamente los hijos de Dios pueden creerlo. Pero estábamos en Él. Entonces, si estábamos en Él, siempre he estado con Él. Siempre hemos estado con Él. Hay otra palabra que dice, con amor eterno te he amado. Entonces quiere decir que estábamos en Él y el único eterno es Dios. Por eso es que Él dice, ninguno de los que me diste se perdió. El Señor quiera, ¿verdad?, abrir un nuevo sentido para que entendamos estas cosas profundas que Dios, ¿verdad?, quiere que usted conozca a través de una revelación que Dios le puede dar a usted. Por eso es que hay tanta ignorancia, mi hermano, en las Escrituras, ¿verdad?, que si Dios no le revela la palabra, usted no la puede entender, ni yo tampoco. Pero por su gracia, ¿verdad?, Él mandó un mensajero hoy. Y ese mensajero se fue. Malaquías 4, para que todos estos misterios, ¿verdad?, que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, Él tenía preparados esos misterios para declararlos hoy. Porque hoy hay mucho engaño en el mundo. Pero a través de las verdades que estaban escondidas en la Biblia, los hijos de Dios no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque vamos a lo que estamos hablando. Hay una palabra escrita que Él dijo, yo restauraré. Ahora, cuando está hablando de una palabra escrita y estamos hablando de que Él iba ¿a restaurar qué? Usted sabe que ninguno de los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces usted dirá, vuelve otra vez con el hermano. Hermano, porque el Señor quiere abrir los ojos a usted, quiere abrirle a sus sentidos espirituales, que la luz de Dios venga a su alma, a su vida, y le dé una claridad de lo que es lo que estamos hablando. Él quiere vindicar su palabra a sí mismo. ¿Por qué le quiere vindicar? Bueno, porque Él tiene que taparle la boca al diablo. Porque resulta que allá en el concilio de Nicea fue donde salió esa doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Le digo, bueno, yo le voy a dar, ¿verdad?, algo bueno para que usted se convenza de lo que estamos hablando es bíblico. Vaya al libro de los Hechos y busque a ver qué apóstol o qué hombre de Dios bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a conseguir, porque sencillamente la palabra escrita
le dice a usted que no. Pero hermano, allá en Mateo dice, el Señor Jesús dice, y bautizándonos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces la excusa es, ¿a quién le creemos? ¿A Pedro o al Señor Jesús? Pero que resulta que lo que dijo Jesús fue lo mismo que dijo Pedro, y lo mismo que dijo Pedro lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo, y bautizado en el nombre, no en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando que los tres concuerdan en uno, mas no son tres. Entonces quiere decir que no hay contradicción en la Biblia, simplemente la contradicción lo dicen los hombres ignorantes de la revelación que Dios ha dado. Me disculpa, pero tenemos que hablar así, ¿no? Porque es una ignorancia. Porque si la Biblia dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y yo estoy diciendo que son tres, ¿a quién le vamos a creer? Entonces seguimos leyendo, dice. El 29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces quiere decir que el mundo cayó en pecado, ¿verdad? Con la parejita de allá. Pero Dios tenía un remedio para el pecado, porque Dios no va a jugar a usted si usted agarra el remedio para el pecado. Pero si usted no toma el remedio para el pecado, pues usted caerá también entonces en el juicio de que Dios le va a jugar a los pecadores, porque no aceptaron lo que la palabra escrita dice. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Dios le quita el pecado a usted, fue por un acto de amor que Dios hizo. Y por eso fue el que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Como dijimos al principio, o hace rato, ¿verdad? Los hijos de Dios, el Hijo de Dios, ese hombre que hizo su imagen, ¿verdad? Eso no tenía carne. Después fue que Él hizo ese hombre de la tierra y lo vistió de carne. Y Él tenía mano para dar la tierra para su alimento. Entonces, como Dios hizo que el hombre participara, sus hijos participaran de carne y sangre, dice, Él también participó de carne y sangre. Porque estamos hablando, Juan 1, que el verbo se hizo carne. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado el Rey, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa era la señal. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le veía y le doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, cuando yo tomo la palabra escrita de Dios, lo que acabamos de leer, y yo me llamo cristiano y digo que creo en la palabra del Señor, y digo que eso del bautismo del Espíritu Santo, eso no funciona hoy. Entonces usted va por mal camino, porque usted no está creyendo la palabra escrita, sino que está creyendo el dogma de una organización que lo va a llevar sencillamente a un profundo abismo y a una catarata que no tiene fin. ¿Por qué?
porque usted está contradiciendo lo que Dios dice, y lo que Dios dice se respeta, y lo que Dios dice se llega a cumplir. Brinque, salte y relampaguee el que quiera, pero se va a cumplir. Dios no puede, ¿verdad?, darle el Espíritu Santo si usted no lo cree, y menos si no llena los requisitos. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que la palabra escrita no puede caer en tierra, porque él dice, él mismo lo dice, yo envío mi palabra y no vuelve a mí vacía, sino que hace aquello para cual yo le envié. Y si Dios envía, ¿verdad?, su palabra, vamos a poner un ejemplo. Dios envía el bautismo del Espíritu Santo para sellarlo a usted como usted es propiedad privada de Dios, y yo no creo eso. Entonces, ¿cómo hace Dios? Usted ata al Espíritu Santo y Él no puede hacer nada, porque es un asunto suyo y mío de que le creamos a Él y le creamos la palabra escrita. Porque la palabra escrita es la que nosotros tenemos que cumplir, porque esa palabra se hizo carne, ¿verdad? Y esa palabra fue sacrificada, ¿verdad?, cuando se vistió de carne, para que usted y yo, ¿verdad?, reconociéramos, ¿verdad?, que el amor de Dios es grande, porque Él dio su vida para que usted se salvara y yo también me salvara. Por eso acabamos de leer, Él vino a los suyos y los suyos no le conocieron. ¿Cuándo fue eso? Allá en Israel. Ellos dijeron, la sangre, cuando estaba colgando en la cruz, de ese inocente, caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Se cumplió eso, sí. Cuando el general Tito Parciano rodeó Jerusalén y mató muchos judíos, los crucificó y los mató de hambre. Entonces ve que la palabra de Dios no puede caer en tierra. Entonces, nosotros vemos que en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y esa palabra se hizo carne. Y esa palabra está presente hoy para que nosotros, ¿verdad?, la obedezcamos, para que nosotros tomemos esa palabra escrita de Dios manifestada como la palabra de Dios en la tierra. Cada palabra que él habló fue la Biblia. Cada párrafo que pensó fue una palabra escrita. Él era la palabra de Dios. Y la palabra escrita había declarado que él era la palabra, y cuando vino manifestado aquí a la tierra vestido de carne, aquella gente miró la palabra y la rechazó. Hermano, es bastante triste y lamentable que estos hombres allá en Israel sabían por los pergaminos que ellos tenían que había una palabra profética que él iba a venir y ellos lo estaban esperando. Pero cuando apareció, lo que hicieron fue crucificarlo y decir que él echaba o sanaba a través de un demonio llamado Beelzebub. Y él con su amor y su gracia, porque verdaderamente fue la gracia, hermano, porque nos salvó, verdaderamente fue su gracia. Porque él allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad ellos no sabían y todavía están esperando. Usted le pregunta a un judío hoy, ¿qué están esperando? Estamos esperando al Mesías. Ellos no saben que mataron al Mesías. Por eso es que el Señor se va a presentar. ¿Y quién te hizo esas heridas en las manos?
Usted ve la historia de Josué, es algo tan real que figura, ¿verdad? Lo que ellos están esperando allá, los judíos. Ellos están, usted va y le pregunten, en la Lamentación, ellos están esperando al Mesías. Pero ellos no saben que ellos crucificaron al Mesías, la generación pasada. Entonces, vemos por la palabra, mi hermano, que cuando nosotros vemos la palabra escrita, es Dios mismo en letras, pero resulta que Él la vindica, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hablamos de la palabra, ¿verdad?, vindicar, vemos que es la palabra que Él defiende, ¿verdad? Especialmente cuando está escrita, ¿verdad? Esa palabra, Él viene y la vindica a sí mismo. Ejemplo, lo que me pasó, ¿verdad? Por agradecer al Señor, pues, el Señor Jesucristo me tiene aquí, hablándole a ustedes, porque Él me salvó la vida para que yo testificara de ese gran milagro que Él hizo en mí. Aparte de eso, pues, de lo que yo he visto con estos ojos. Porque si hablamos de milagros, mi hermano, y podemos hacer bastante testimonio de lo que Dios ha hecho delante de nuestros ojos aquí en su casa. Entonces, esta palabra escrita, ¿verdad?, fue la Biblia. Cada párrafo que pensó fue una palabra escrita y Él era la palabra. Ahora, Él era la palabra y cuando vino manifestada a la tierra, aquella gente miró la palabra y la rechazó. Miró a Jesucristo y lo mataron. Qué triste, ¿no? Y lamentable. Pero ¿por qué el Señor dijo, Padre, perdónalos? Porque ellos no saben lo que hacen. En realidad, hermano, Dios tiene, ¿verdad? Los caminos de Dios son misteriosos porque Él los cegó a los judíos. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Para llevar la palabra o el arrepentimiento o el perdón o ese sacrificio que Él hizo allá también para los gentiles, para nosotros que no lo estábamos esperando. Porque los que estaban esperando allá el Mesías eran los samaritanos y los judíos. Y los rechazaron cuando apareció y ellos tenían los pergaminos y tenían, ¿verdad?, escrito las señales que iba a traer el Mesías para vindicarse a sí mismo que era la palabra hecha carne aquí en la tierra. Sin embargo, no lo conocieron. Y vemos por la palabra, hermanos, que ha llegado el día cuando la luz del Evangelio está resplandeciendo. Y las teologías de las iglesias cristianas han fallado. Porque Dios no está con la teología, con lo que el hombre puede estudiar en un seminario a 30, 40, 50 años. Y usted no va a conocer, ni yo tampoco voy a conocer a Dios por la teología, por estudio, ¿no? Yo voy a conocer a Dios es porque Él se me revele a mí, ¿verdad? Porque la revelación es algo profundo, la revelación es algo que está velado y Dios le quita el velo para que usted pueda ver lo que Él quiere que usted vea. Entonces, el Evangelio es una luz. Y las teologías de las iglesias cristianas han fallado con querer hacer la voluntad de Dios con sus pensamientos, sus estudios, su inteligencia. No vale sino cero a la izquierda con lo que Dios dice en su palabra. Porque nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para recibir una respuesta de Dios y llenar los requisitos que Él exige. Y los requisitos que Él exige es que tengamos fe en Él y que creamos en Él. Ahora,
Dios lo está llevando a usted para revelársele a sí mismo. Nuevamente, a través de su iglesia, el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, resucitado del apego a la iglesia, resucitado de las iglesias formales y frías, y resucitado del fanatismo. Dios está sacando muchos huesos y poniéndoles piel por el poder del Espíritu Santo que producirá el Evangelio en estos últimos días, con señales y maravillas hasta el fin del mundo. Enseñarán la Biblia, se quedarán con ella, vivirán con ella y no se comprometerán para nada con otra cosa. Se quedarán con la palabra, se moverán y Dios estará con ellos diariamente, confirmando la palabra con señales y maravillas que le sigan. Todos ustedes, 3 de la mañana, todos ustedes, levántense y resplandezcan, porque Dios está aquí en la tierra otra vez, y sucedió entonces, está sucediendo lo mismo aquí entre los gentiles que lo que sucedió en los judíos. Allá estaba escrito, ¿verdad?, que vendría el Mesías, y cuando aparecieron lo rechazaron y le dijeron: ¿quién es este? No lo conocemos. No es fariseo, no es saduceo, no es escriba. Dios no va a ninguna organización a identificarse. Él va a su palabra. Por eso no la aceptaron. Porque no pertenecía a su organización. Y según ellos, el Mesías tendría que ser o escriba, o fariseo, o saduceo. No. Él venía del cielo. Él no tiene nada que ver con las organizaciones. Él tiene que ver con lo que él escribió, que tiene que cumplirse. Ahora, Dios es grande y misericordioso para que nosotros veamos, ¿verdad?, que cuando Dios habla, se cumplen las cosas. Él prometió una restauración para hoy. Y quiero decirle que Él la ha cumplido. Vamos a hablar un punto sobre lo que ya hemos dicho, cómo es que Dios la ha cumplido. Bueno, porque resulta, ¿verdad?, que allá en el concilio de Nicea, ahí establecieron que Dios son 3 divinas personas. Pero usted va más atrás, en el libro de los Hechos, dice Jehová: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y hay infinidad de escrituras que comprueban que Dios es uno, ¿verdad que sí? Pero como la teología humana, ¿verdad?, usted puede hablar 100 veces una mentira y llega un momento en que tanto decir una mentira se vuelve verdad y la gente cree eso. Pero la palabra escrita dice algo muy diferente. Entonces, no importa cuánto ustedes sustituyan, qué congregación tan grande tengan ustedes, cuán bien ustedes canten sus cantos, cuán bien se vista su congregación, cuánto tengan esto, aquello, lo otro, ustedes pudieran golpear, sentir cualquier cosa, nunca tomará el lugar de la vida. Hasta que Cristo descienda en la forma del Espíritu Santo en esa iglesia y le dé una nueva experiencia de ser nacida de nuevo, nunca tomará el lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios se para sola. Nadie la puede defender. Usted la cumple, Dios la vindica, y usted entonces experimentará el poder de Dios. Así que
Esto lo estamos hablando, mi hermano y mi hermana y amigo, para que usted despierte antes de que sea demasiado tarde. Porque usted ve cómo están todos los sistemas mundiales. Hablando en todos los aspectos de lo que es, hablamos de lo que es sistemas. Todo está podrido. Nada sirve. Lo único donde usted se puede parar y saber que está bien es en la palabra de Dios, que está escrita, y Él con su Espíritu Santo puede vivificar esa palabra, porque Él no habla nada fuera de su palabra, o no hace nada fuera de su palabra, sino por lo que usted llena los requisitos y usted vea la bendición de Dios en su vida. Entonces, vamos a hablar de Micaías. Tenía la palabra. Él sabía que tenía la palabra, él tenía la palabra escrita. Él la tenía también por una visión. Él sabía lo que Dios había dicho en su palabra. Él sabía lo que Dios dijo por la visión. Ambas coincidieron. Él sabía que era la verdad, por lo tanto, él no tenía temor. ¿Por qué? Porque era un profeta. Y él sabía que Dios respondía, era con aquel que llenaba los requisitos, creyera su palabra. Por eso él no tenía temor. Porque ya él sabía que Dios cuando habla, no es como el hombre habla. Que cuando el hombre habla, eso se puede, el viento puede llevar esas palabras. Usted se compromete a cumplirla, pero usted no está seguro si la va a cumplir, porque no se sabe si usted se muere o pasa X cosa y usted no puede cumplirla, pero Dios sí la cumple. Micaías sabía eso. Por eso él se paró con la palabra escrita. Pero este espíritu seductor, miren lo que ha hecho hoy para ser más miembros de iglesia, para ser mejores miembros de iglesia, bajo la guardia a toda enseñanza chapada a la antigua del Espíritu Santo, permitió a los hombres tener fiestas sociales, el uno con el otro, allí en el sótano donde juegan juegos. Eso nunca ayudará a sustituir el aposento alto en donde estaban orando por el Espíritu Santo. Permitieron que mujeres se reunieran y contaran chistes y cosas y tener un montón de tonterías en lo cual no hay nada. Eso nunca tomará el lugar de una reunión de oración. Las mujeres de la manera que salen y se visten hoy es una desgracia. ¿Por qué es una desgracia? Porque están contradiciendo la palabra de Dios con su vestimenta. Y eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Cómo es que una mujer tiene que vestirse. Pero no importa. Dios no mira lo que está por fuera, sino por dentro. Resulta que lo que usted tiene por dentro es lo que saca por fuera. Y esas son palabras que usted puede decirlas para hacer lo malo delante de Dios y llenar su corazón, sustituyendo la palabra de Dios por un pensamiento suyo, por una enseñanza falsa, por una teología humana, por una organización. Eso no lo va a salvar. Salga de eso. Y Dios dice, hoy le dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. ¿En medio de quién? ¿Salid en medio de quién? De ella. ¿Quién es ella? Bueno, la iglesia que no cree en Dios.
Usted sabe que la primera iglesia que se organizó fue la Iglesia Católica. Por eso la Biblia dice la madre de las rameras. Porque fue la primera iglesia que se organizó dejando la palabra de Dios y trayendo dogmas y creencias. Por eso que estamos hablando de estos espíritus seductores, ¿verdad? Que lo lleva usted a ser miembro de una iglesia, o para ser mejor miembro de una iglesia, bajo enseñanzas de hombres que no van a llegar a ninguna parte. Simplemente para mantener el liderazgo, ¿verdad? Y es como una forma política de hacer las cosas de Dios. Y Dios no acepta eso. Allá en el principio, Eva no estaba satisfecha con el maravilloso compañerismo que ella y Adán tenían con Dios, sino que ella tenía que estar buscando alguna nueva luz. Y el diablo hizo que ella la obtuviera. Cuando usted procura encontrar algo diferente, como una pequeña fantasía que difiere un poco de la palabra escrita, el diablo está allí presente para dársela. Recuerde, el diablo está allí para dársela. Por eso es que tenemos que ir, ¿verdad?, a la palabra exactamente como está escrita. Porque el diablo le puede poner un poquito de levadura, le puede poner un poquito de mentira de él, y usted puede tener la palabra el 99.99%. Pero el diablo sabe que una pequeña levadura que usted le ponga a la Biblia, o un pensamiento suyo, o una teología de hombres, Dios no acepta eso. El diablo sabe eso. Que Dios no acepta la palabra híbrida. Él la acepta tal cual y como está escrita. Entonces el diablo está allí presente para darse. Esa es la verdad. Si Eva hubiera permanecido con la palabra, este gran problema del pecado nunca hubiera sucedido. Porque Dios le había prometido que ellos podían vivir para siempre, pero ella quería algo diferente, ¿verdad? Eso es lo tremendo cuando usted está buscando, tiene la luz de Dios y está buscando otra luz. Entonces es lamentable que tengamos tantas Evas yendo hoy por allí tratando de encontrar algo diferente. Y lo que el diablo le dijo a ella tenía en sí mucho de verdad. Y la más grande mentira que haya sido dicha tenía mucho de verdad en ella. Justamente algo mezclado a medias. Podría ser, tal vez, sea así. Si Dios lo ha dicho, deje eso en paz. Ni le agregue, ni le quite. Porque Dios va a su palabra tal cual y como Él la dijo. El Señor nos ayude, ¿verdad? Usted dice, hermano, pero es que eso es imposible, eso es difícil, ¿no? Si Él dejó su palabra escrita, es porque hay hijos de Dios que la van a obedecer. Y por esa palabra escrita que Dios dejó, es que Él va a levantar una iglesia en esta última hora en que estamos viviendo, que va a estar sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Cómo lo va a hacer Él? A través del bautismo del Espíritu Santo, a través del nuevo nacimiento, a través de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para Él entonces venir con su Espíritu Santo y a preparar el terreno. Eso es como cuando el agricultor va a sembrar, ¿verdad? Él abona la tierra, limpia bien, revuelve la tierra y pone la semilla, y la semilla nace. Entonces Dios prepara el terreno también, ¿verdad?, para que usted y yo
podamos dar el fruto de lo que el Espíritu quiere, ¿verdad? Digamos. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra escrita, estamos hablando de que Dios vindica su palabra y Él no vindica ninguna otra cosa de teología ni nada, pero recuerde, el diablo es muy astuto. Él no le va a llegar todo con una mentira, no. Él sencillamente le va a poner algo, ¿verdad?, a la palabra de Dios, un poquitico que le ponga de mentira, entonces el diablo sabe que Dios no acepta eso. Y eso es lo que estamos hablando. Es la palabra escrita donde Dios se bendiga a sí mismo para que usted y yo, ¿verdad?, creamos en ella. Entonces, Dios les bendiga, el Señor los guarde. Y el Señor, ¿verdad?, le abra los sentidos para que entienda que Dios respalde su palabra, no otra cosa, sino lo que está escrito de Él. Y Él era la palabra hecha carne, y Él se manifestó, y lo rechazaron y lo crucificaron, igual que hoy. Dios ha traído su palabra pura para que usted y yo le creamos, y la han rechazado. Pero el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y si usted está viendo esto, y usted, ¿verdad?, despierta, hermano y hermana, o amigos, lo que estamos hablando, porque es palabra de Dios. Ojalá, ¿verdad?, que usted vea la luz de la palabra para hoy, para que entonces no entremos en tinieblas. Dios les bendiga. Oremos pues. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, darte las gracias, porque tu palabra, Señor, ha sido dada, y abre los corazones de aquellos, Señor, que están oyendo y que están preordenados por ti para creer lo que tú has dicho en esta edad. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y si hay algún enfermo, Señor, también tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, y que ellos también puedan ser sanados, Señor, con tu poder en el alma y también en su carne. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.